Amadas del Señor, en este día vamos a estar tratando ese tema como una respuesta a preguntas frecuentes, ya que muchas de las que estamos acá estamos volviendo a las sendas antiguas de la fe y nos encontramos con muchos paradigmas, ¿no? Nos encontramos con muchas situaciones que a veces no conocemos las respuestas. Entonces, parte de esto es ir poquito a poquito aprendiendo un poco más de dónde hemos traído todas estas tradiciones que nos han enseñado, cuántas son bíblicas, cuántas cosas no son bíblicas y de esa forma a través de la verdad pues ser libres, como lo prometió nuestro amado Mesías. Él dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. Pues entonces estamos acá con este propósito y vamos a empezar orando, pidiendo al Señor que Él nos guíe y nos dé dirección para cada punto que toquemos durante estas charlas, pues podamos encontrar aquella verdad. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua por este tiempo especial, Señor. Padre amado, te pedimos que nos des sabiduría para comprender tus escrituras, Señor, para sacar todo aquello que está de más, Padre amado, y seguir tus mandamientos, Padre Santo, de la forma en que tú nos enseñaste y como tú quieres, Señor, que los cumplamos, Padre amado. Te damos gracias por este tiempo y te bendecimos. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre los aretes. Esto es una pregunta frecuente, ya que algunas provenimos de algunas denominaciones en las cuales se prohibía el uso de aretes, ¿no? Entonces nos encontramos con el dilema de que si el arete realmente la Biblia dice que no se puede utilizar y es pecado, como muchas denominaciones afirman, o si realmente la Biblia lo permite. Entonces vamos a empezar este estudio y es muy sencillo porque vamos a irnos un poco a la historia. Al principio lo que vamos a tratar es la historia de los aretes, vamos a aprender un poquito más de cuándo nacieron los aretes, qué culturas lo utilizaban, y vamos también posteriormente a encontrar todos esos hallazgos bíblicos que nos hablan del uso o no uso de aretes. En el siguiente transcurso de la charla vamos a hablar acerca de dónde nació este concepto de no utilizar aretes para finalmente concluir con consejos de la palabra del Señor. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de los aretes. Y acá tenemos una imagen de unos aretes antiguos. Dice que junto con el collar, los pendientes son los objetos más antiguos. Se han encontrado objetos de más de 6.000 años de antigüedad y son los que menos han evolucionado a través del tiempo, porque aún muchos de estos conservan sus formas desde el inicio, o sea, los objetos primitivos hasta la actualidad. Se conoce por diferentes nombres en diferentes lugares, como pendientes, zarcillos, como aretes, como pendientes, pero estos se han encontrado en sepulturas desde la edad de bronce, que eso data aproximadamente del 3300 antes de Cristo, y deja constancia de que se usaba entre algunos pueblos antiguos como adornos incluso en la nariz y también perforando el cartílago nasal. Es interesante que el arete con su colgante figuraba a menudo en los relieves de personajes asirios, egipcios, fenicios, hebreos y otros pueblos orientales. Así que aquí tenemos a los hebreos también utilizando de manera cultural hace más de 3.000 años aretes. Además, los pendientes más antiguos conservados proceden de tumbas egipcias, que son los que se han encontrado, y sirias, y se trata de piezas de escaso valor material. Son unos simples anillos de los que penden figuras en forma de vaso, de clavo y de media luna. Por ejemplo, acá tenemos un tesoro encontrado que hoy por hoy se encuentra en España, que pertenece a la Edad de Hierro, que data más o menos de los 700 años antes de Cristo. Y estos que podemos mirar acá, este tesoro que se llama Tesoro de Alicea, porque justamente allí, digamos, en este sitio reside, se cree que fue construido por los fenicios. Los fenicios eran antiguos cananeos, más o menos y aproximadamente estos antiguos cananeos de 3.000 años antes de nuestro amado Mesías. Y también dice que posteriormente, ¿no? Después del año 700, ya por ahí por el año 300, 200, los griegos y más adelante los romanos adoptaron también el uso de estas prendas, labrando pendientes de singular riqueza con aretes de oro y colgantes de perlas, gemas y pequeñas cabezas de metal, siendo su uso propio de las mujeres. Fueron los griegos exclusivamente los que prohibieron el uso de los aretes en varones y también, las mujeres lo utilizaban y se esparció toda esta cultura de utilizarlo a través de los países occidentales.
Entonces nos preguntamos si a través de la historia vemos que desde 6.000 años antes de nuestro Mesías, 3.000 años, ya ahí encontramos estos aretes ya en sepulturas, muchas veces sepulturas de hombres o mujeres, y nos preguntamos qué significado tenía para ellos, o sea, culturalmente, qué significado tenía el utilizar o no utilizar los aretes. Y dice que como la corona, los aretes representaban la dignidad y la función social de quien los llevaba. Y esto es interesante y es un concepto que quiero que vayamos desarrollando a través de todas las diapositivas que vamos a ver. ¿Por qué? Porque para ellos representaba la dignidad y la función social, o sea, probablemente los que eran aquellas personas que tenían más poder económico eran los que podían utilizar mejores prendas en sus orejas o en sus narices como lo utilizaban en aquel tiempo. Pero además también los aretes sirvieron como recompensa civil o militar, aunque también en el otro extremo podía aludirse con ellos a la condición de esclavo, y esto lo vemos mucho en la Biblia, lo vamos a mirar un poquito más, de que si recuerdan en el estudio de Deuteronomio, pues los esclavos cuando ya terminaban sus años de servicio, al séptimo año que era la remisión, pues entonces si ellos querían continuar con su amo hacía un orificio en su oreja y le colocaba un arete, y era un símbolo de que ese esclavo pertenecía, que ese hombre pertenecía ya digamos, patrón o quien lo sostenía en ese tiempo. Se convertía en su siervo. Además, entre los primeros pendientes de la historia, de los que hay constancia, estaban los elaborados con cornalina, piedra de ágata roja, y se les atribuía la virtud de curar el dolor de estómago, es decir, que había otra connotación. Además de representar dignidad y función social, para algunos grupos los aretes podrían llegar a atribuir algún otro valor más bien mágico, como curar de algún dolor de estómago, o algunas veces también podría ser utilizado como un talismán o como un amuleto. Entonces, aparte de tener función como una joya que podía hermosear el rostro, que podía representar una función social mayor, además de esto también podía en algunos grupos representar algún tipo de amuleto o de algún tipo de cura, de algún tipo de afección. Y continuamos leyendo a través de la historia que la variedad en los motivos decorativos en Egipto nunca alcanzó el grado de sofisticación al que llegaron los pendientes en Grecia. Grecia avanzó mucho más, ¿no? Fue evolucionando y formaban diminutas cabezas de mujer labradas en oro, con delicadas flores, frutos, pájaros, ánforas esmaltadas y todas cuestiones de miniaturas, diferentes dibujos de miniaturas en los pendientes. Sin embargo, con el pasar de los años, hubo una época, como todas las modas se imponen, en donde en la Edad Media, justamente en la Edad Media, que va del siglo V al siglo XV, debido a que hubo esta moda toda del peinado que ocultaba el oído, pues decayó un poco el uso de los aretes. Pero luego en el Renacimiento, que ya va más allá del siglo XV al siglo XVI, pues recuperó su antigua relevancia, convirtiéndose en objeto importante de orfebrería, que lo realzó mediante aplicaciones nuevamente de esmaltes, más piedras preciosas y perlas también. Y ya por allá en el siglo XVI al siglo XVII, tanto en España como en Holanda y en el resto del occidente, los talleres de orfebrería introdujeron el engaste de piedras preciosas, sobre todo de diamantes ya, pero el pendiente nunca perdió su dimensión mágica. O sea, quiere decir que todavía en estos tiempos había grupos que seguían creyendo que los aretes también tenían un símbolo mágico, un símbolo de amuleto o que tenía poder curativo. Pero ¿qué pasa? Pasaron los años del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, ahora estamos en el siglo XXI, pues y en la actualidad vemos que hay de todos los tamaños, tendencias, estilos que se rigen dependiendo del lugar y la cultura. Y son generalmente un adorno, actualmente ya no tienen ese poder tan importante como de algo místico, sin embargo, es verdad que hablan mucho de la personalidad de quien los porta. Y también son signos de identidad.
Entonces, aún conociendo toda esta historia a través de los años, no nos hemos ido desde los años antes de Yeshua hacia los años después de Yeshua hasta llegar a nuestros años, toda la historia hemos recorrido en un pequeño resumen acerca de la evolución de los aretes, pues, ¿qué encontramos en la Biblia? Nos preguntamos, ¿qué información hay en la Biblia acerca de los aretes? Y lo primero que pensamos, y ahora que estábamos mucho con el tema de las bodas, es recordar a una matriarca, a esta mujer Rebeca. De esta mujer se habla en Génesis 24-22 y recordamos toda la historia de este siervo de Abraham que envía a buscar a una esposa para su hijo. Le dijo, no las busques entre las cananeas, ¿no? Él quería una esposa que llegara a ser fiel a la palabra del Señor, a la promesa que el Señor le había dado. Entonces se encuentra este siervo con esta mujer, Rebeca, ¿no? Justamente le había pedido que aquella mujer que le diera de tomar agua a sus camellos sería la mujer que llevaría a su siervo Isaac, ¿no? Y leemos en este verso del capítulo 24, verso 22, que cuando los camellos acabaron de beber, porque justamente Rebeca le dio de beber, después podemos leer todo el capítulo, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y le dio 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos. Wow, acá tenemos a Rebeca con un zarcillo o un pendiente en la nariz y con 2 pulseras. Y en el verso 27, si continuamos la lectura del capítulo 24, dice este siervo que le preguntó y le dijo a Rebeca, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puso un pendiente en su nariz, pongamos atención, un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi siervo Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Entonces vemos como Rebeca, esta mujer que fue escogida para ser la madre de Jacob, de quien descenderían las 12 tribus de Israel, pues fue adornada nada más y nada menos que con un zarcillo en su nariz y con brazaletes en sus brazos. Y cuando pensamos y seguimos buscando hallazgos bíblicos que nos hablen un poquito más acerca de las joyas y tal vez que son adecuadas o no son adecuadas, las podemos usar o no las podemos utilizar, pues nos encontramos con este pasaje de Ezequiel 16 en donde se habla de la infidelidad de Jerusalén. Y fíjense, ustedes pueden leer también todo el capítulo acá por cuestión de hacer la charla, sostener el tema y continuarla y avanzar. Vamos a citar solamente los versos correspondientes a las joyas y dicen el verso 8, y pasé yo otra vez junto a ti, dice el Señor, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, tu Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Y fíjense acá, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cabello. Entonces vemos como el Señor, acá sabemos que la palabra del Señor se cumple textualmente, literalmente y también metafóricamente, ¿no? En otro nivel de expresión. Sabemos que el Señor está hablando de que está hablando acerca de Jerusalén, ¿no? Su iglesia. Pero estamos hablando como es el Señor quien la viste y es el Señor quien le da todas estas joyas y es el Señor quien realza su belleza, o sea, proviene de Él, no es Jerusalén, no es la iglesia, no es ella la que se puso todo esto, sino que el Señor se lo dio. Dice en el verso 12, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, aretes en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a ser reina. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. O sea, el Señor
puso su hermosura sobre Jerusalén. El Señor puso su hermosura sobre ella, dice el Señor. Otro hallazgo más en Éxodo 35, del verso 20 al verso 22. Dice así: entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Verso 22, vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto los hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Entonces vemos acá como Moisés va a levantar el tabernáculo de adoración, este tabernáculo del Señor. Y es cuando todos aquellos de Israel que fueron motivados por el mismo Espíritu del Señor, llevaron sus posesiones de joyas para poder aportar al levantamiento del tabernáculo. Entonces vemos cómo ellos utilizaban aretes, anillos y collares, ¿no? No queda duda de eso. En Éxodo 3, del verso 21 al 22, dice: y yo daré a este pueblo gracia, le habla a Moisés, Dios le habla a Moisés de lo que tenía que hacer, cómo tenía que sacar a su pueblo del cautiverio en que estaba. Gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y así despojaréis a Egipto. O sea, fueron despojados y todas sus alhajas, todos sus anillos, todos sus aretes, sus collares, pues todo esto lo llevaron como botín. Y se las pusieron y se las dieron, se las pusieron, las pondréis sobre vuestros hijos, vuestras hijas, y así despojaréis a Egipto. Éxodo 32, 2, 4 nos cuenta algo más. Este fue un desenlace no tan bueno. ¿Por qué? Porque fue el momento en que Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos y tardó un poco, el pueblo se desespera y le pide a Aarón que le construya un ídolo, y Aarón construye a este becerro de oro. Pero veamos qué dice acerca de las joyas en este capítulo. Éxodo 32, verso del 2 al 4. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, a los israelitas, ¿no? De vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas, fíjense, en las orejas, y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Bueno, el resto también podemos continuar leyendo para saber qué fue lo que sucedió con este tremendo acto que el Señor lo abominó. Y avanzamos un poquito más, vámonos, ya vimos a través de la Torá algunos hallazgos que encontramos. Veamos en el libro de Cantares, que habíamos estudiado también, este libro tan hermoso, cómo Salomón también elogia a la mujer sulamita y le dice que ella es parecida, ¿no? A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro, aretes de oro te haremos, tachonados de plata. Entonces nos preguntamos, si en la Biblia no se prohíbe el uso de aretes y joyas, entonces, ¿por qué comúnmente escuchábamos decir que usar aretes era pecado? Y esto es basado prácticamente en unos cuantos versículos, básicamente una carta de Pablo a Timoteo,
otra la carta de Pedro, y por ahí también algunos citan Génesis 35, que es totalmente sacado de contexto. Pero bueno, vamos a leer estos versos que van a hablar de por sí solos. Primera de Timoteo 2, versos 9 y 10 es un versículo que hemos venido desarrollando muchísimo. Nuestra hermana Yamila ha estado hablando a profundidad acerca de este versículo, por tanto solamente me voy a remitir a hablar acerca de lo que son las joyas y un poquito de contexto. Entonces, dice aquí, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y cuando dice que las mujeres se atavíen, Yami nos contaba un poquito acerca de que esto era la palabra cosmético, que habla acerca de arreglarse, digamos, de poderse embellecer. Sí, embellecerse, incluso de maquillarse, de embellecerse. Pero él nos narra cómo tiene que ser ese embellecimiento de la mujer, cómo se va a embellecer la mujer. Tiene que ser con pudor y con modestia, todo tipo de embellecimiento, no solamente la ropa, sino también el peinado, también las joyas que utilicen, tiene que ser con modestia. Eh, sí, y hace la comparación, ¿no? No es que la mujer no se deba de arreglar, no se deba de embellecer, sino que tiene que saber que más allá de lo externo, las buenas obras son las que realmente van a dar la vestidura a esta mujer. Así como lo habíamos hablado y tratado de mujer virtuosa cuando hicimos el estudio de mujer virtuosa, que quienes no lo han escuchado, les invito a que lo puedan escuchar. Está en la página de Generación Desafiante, en la sección de Pureza Desafiante, está este tema de mujer virtuosa verso por verso. Y veíamos cómo más importante y mayor era el precio de una mujer sabia que incluso el de las piedras preciosas, ¿no? Entonces, no es que la mujer no se deba embellecer, se tiene que embellecer, pero siempre tiene que recordar que las buenas obras y que la sabiduría es más importante que todo aquello. Y cuando lo haga, cuando se embellezca, tiene que hacerlo con mucho pudor y con mucha modestia. ¿Y por qué razón es que Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le le da estas claves para la comunidad en la que él se va a hacer cargo? Porque ahora le está dejando el legado a Timoteo de que se haga cargo de esta comunidad, que es la comunidad de Éfeso, ¿sí? Es la comunidad de Éfeso. Porque recordemos que en Éfeso estaba todo el tema de la adoración y el culto a la diosa Diana, ¿sí? Entonces, había todo un conjunto de sacerdotisas, y no solamente era la cultura de las sacerdotisas y las mujeres que tal vez se podían vestir extravagantemente y que cada una, digamos, manifestaba con su apariencia de dónde provenía, pero también había otro grupo que eran las mujeres adineradas, aquellas mujeres que mostraban muchos lujos a través de su vestimenta y a través de los adornos que portaban. Y recordemos el concepto primero que leímos. ¿Se recuerdan cuando nos remontamos hace 6.000 años y 3.000 años antes de nuestro Mesías? Cómo la función que tenía el arete era representar la dignidad y la función social de quien lo llevaba. Entonces, al representar esa función social de quien lo llevaba, obviamente las que eran más adineradas tenían esa opción a poder mostrar y poder, más que todo, adquirir y tener este tipo de joyas, ¿no? Perlas que eran muy costosas y piedras preciosas, ¿no? Entonces, Pablo da este consejo a esta comunidad porque estaban volviendo muchas ovejas perdidas de la casa de Israel, estaban volviendo y convirtiéndose nuevamente de todo, despojándose de todo aquello que su cultura le había dado, algo que nos pasa a nosotros también en la actualidad, que en donde estamos, de donde venimos, pues tenemos muchas costumbres que tal vez no van de acuerdo a la palabra del Señor y tenemos que irnos despojando de aquellas cosas, ¿no? Entonces le aconseja de que se ocupen sobre todo de las buenas obras y que tengan mucho pudor y mucha modestia en su forma de embellecerse. Primera de Pedro 3, del verso 3 al 5, también es una porción
es un versículo. El problema es cuando uno saca las cosas de contexto y tampoco no lee todo el texto, ¿no? Que suele tomarse para decir que es pecado utilizar aretes. Y dice así: no se interesen tanto por la belleza externa. Y son consejos que le está dando a las mujeres. Los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Y lo he tomado esto de la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque lo dice de una forma mucho más clara de lo que quiere expresar aquí Pedro. Él no está diciendo que no se peinen, no está diciendo que no se pongan joya o que no se embellezcan, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que mayor tiene que ser lo que es interno que lo que es externo, que debo ocuparme mayormente de lo que hay dentro de mi pensamiento y dentro de mi corazón que lo que hay externamente. Recordemos este salmo que nos habla, 139, que nos habla acerca de que el Señor conoce nuestros pensamientos y aún conoce la intención de nuestro corazón, que la palabra, antes de que salga por nuestra boca, Él ya la conoce. Él conoce lo que hay dentro de nosotros cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos por el camino, ¿no? Entonces que nos ocupemos de que eso que hay dentro de nosotros sea sincero delante de Dios, sea agradable delante de Dios, y sí te puedes vestir, pero no te intereses tanto por la belleza externa, ocúpate también de la belleza interna, ¿no? Cuanto más de la belleza interna. Y aquí, más adelante de este verso, dice lo siguiente, en el verso siguiente: así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. ¿Quiénes eran las matriarcas? Sara, Rebeca, ¿sí? Raquel. ¿Cómo lucían esas santas mujeres de la antigüedad, las matriarcas? Ya tuvimos el ejemplo y vimos el ejemplo de Rebeca. Como Rebeca fue adornada con zarcilla en su nariz y con pulsera en sus manos. Entonces, vemos que ellas sí utilizaban joyas, pero su interior era mucho más valioso que las piedras preciosas que ellas podrían portar. Pero entonces, ¿de dónde vino todo esto? Cuestión de que no se debe utilizar arete, de que el arete es pecado, de que las joyas son pecados. Pues tal vez esto nace de varios movimientos, pero se afianza mucho más a partir del siglo XIX con un movimiento que se llamó Movimiento de la Santidad. Tal vez aquellas que venimos de un origen pentecostés, yo inicialmente también nací, digamos, cuando incursioné en el mundo de la cristiandad, pues fue inicialmente en una iglesia pentecostés, posteriormente por cuestión de distancias pasé a una iglesia bautista, pero en la iglesia pentecostés se explicaba mucho acerca de esto de no utilizar aretes, no utilizar joyas, no maquillarse, ¿no? Entonces justamente en este año, este siglo XIX, es que empiezan a afianzarse más tradiciones de la iglesia cristiana que prohíben el uso de aretes y adornos. Y leamos un poquito acerca de este movimiento de la santidad. ¿En qué consistía este movimiento de la santidad? El movimiento de la santidad es un movimiento cristiano que enseña que la naturaleza carnal de la humanidad se puede ser purificada a través de la fe, y que el poder del Espíritu Santo, que tenía que ser sí o sí manifestado por hablar por lenguas, si no, no había el poder del Espíritu Santo, posibilita que los pecados sean perdonados a través de la fe en Jesús de Nazaret. Los beneficios incluyen poder espiritual y una capacidad para mantener la pureza de corazón. La doctrina es atribuida a la Iglesia de la Santidad como total santificación o perfección cristiana. Y vemos que parte de esto eran diferentes iglesias, como la Iglesia Ejército de Salvación, solo las voy a nombrar, Iglesia Evangélica Metodista, Iglesia de la Santidad, y muchas iglesias, Iglesia de Dios y muchas iglesias pentecostés.
Entonces es aquí donde se afianza este concepto de que los aretes son pecados. Y por otro lado también hay otra denominación que también conocemos que se llama en la Iglesia Adventista de los del séptimo día. Esto no es con cuestión de atacar a nadie, por supuesto que no, simplemente es traer historia, nada más que historia, solamente estamos mostrando historia, de dónde viene esto, y por eso traigo aquí a cotación lo que dijo Elena G. White. Escribió lo siguiente en contra del arete: no vale la pena deciros que no debéis usar esto o lo otro, pues el amor de esas cosas vanas está en vuestro corazón. El desprenderse de vuestros adornos será tan solo como cortar el follaje de un árbol. Las inclinaciones del corazón natural se manifestarán nuevamente. Y esto está y consta en este libro, y bueno, es parte de la historia de la Iglesia Adventista que justamente surge a partir del siglo XIX con Elena G. White. Y la cuestión aquí no es, digamos, como decía yo, juzgar a nadie, ¿no? ¿no? Porque si alguien lo quiere hacer de corazón y alguien quiere no utilizar aretes como una ofrenda, está bien, pero no lo podemos imponer como un mandamiento, al punto de que las personas puedan sentir que están pecando cuando están utilizando un arete, ¿no? Mateo mismo lo dijo, nuestro Mesías, amado Mesías, en Mateo 15, 8 al 9: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces el problema tal vez no está en querer hacer lo que uno quiera hacer por amor del Señor. Si uno no quiere utilizar aretes porque quiere, no sé, quiere despojarse de sí mismo, está bien para la persona que quiera hacerlo. Pero no es un mandamiento. Descansemos en que no es un mandamiento, sino que esto es una doctrina del hombre. Entonces, ¿cómo sabemos que no es malo utilizar aretes? Ya vimos que el mismo Dios adorna Jerusalén y habla acerca de todas estas joyas, y vemos una y otra vez múltiples hallazgos de mantregas que utilizaron joyas, pero vemos también como en los proverbios se comparan a las piedras preciosas y a las joyas como algo bueno, no como algo malo. No se habla de las joyas como algo malo. Fíjense, esto ya lo vimos en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su precio sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hace una comparación entre la mujer virtuosa, la mujer sabia y las piedras preciosas. ¿Mujer virtuosa es algo bueno? Sí. ¿Piedras preciosas es algo bueno? Sí. Proverbios 20:15 dice que hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. ¿Quiere decir que los labios prudentes son buenos? Sí. ¿Y las joyas son buenas? Sí. Pero, ¿dónde está el problema? ¿Dónde estuvo el problema? Y ahora vamos a desarrollar un poquito el problema para terminar con las últimas diapositivas. Esto lo encontramos en Isaías, donde nos habla acerca del juicio contra las hijas de Sión. Y dice así: asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes que le había dado, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los aretes, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantocillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Esto viene como consecuencia del pecado, pero ¿en dónde estaba el problema? En el orgullo, en ese sentido de ensoberbecerse, justamente en eso, cuando levanta el cuello, mostrando el poder que tiene y no recuerda de dónde viene.
qué fue lo que el Señor, cuando el Señor te vio, vimos lo que vimos en Ezequiel tan hermoso, cuando ustedes leen todo el capítulo de Ezequiel, dice que te encontré sucia y te lavé de tus sangres, y luego estabas desnuda y te vestí y te adorné. Son todos esos regalos que el Dios le da a Jerusalén y que luego ella aborrece lo que Dios hizo por ella. Entonces viene el juicio, ¿no? Pero vemos que acá el orgullo fue la causa del pecado. Y para finalizar, acerca de este estudio de los aretes, creo que nos queda sumamente claro que es permitido utilizar los aretes. Hay otras citas más que podríamos utilizar, como que suelen utilizar en contra de los aretes, como Génesis 35, en donde habla de que Jacob construyó un altar en Betel y dice que él pidió que se despojaran todos de sus ídolos y también se despojaran de sus aretes, pero en el contexto de que esos aretes tenían un contexto de amuleto, eran utilizados como amuleto, entonces por eso es que fueron enterrados en la tierra, deshaciéndose de toda idolatría. Pero no lo podemos tomar como que el arete en todo conjunto es malo. Ya lo vimos, que el mismo Dios hace alusión a Jerusalén y al adorno que le da, ¿no? Pero por tanto, cuando pensamos nosotros, ya como mujeres que estamos estudiando, queriendo ser mujeres virtuosas, estamos queriendo agradarle a nuestro Señor, haciendo lo mejor que podemos, vamos descubriendo muchas cosas y queremos hacerlo todo de la mejor manera. El Señor nos demanda a través del apóstol Pablo que todo lo que hagamos sea modesto, ¿sí? Sea que traiga honra a las demás personas, que traiga respeto a las demás personas. Si una persona, si yo por ejemplo me pongo mucho, tal vez muchos aretes o aretes muy llamativos, o me pongo muchas alhajas, tal vez ya es un punto, como lo dice Yami, siempre de atracción. Y puedes sacar el enfoque y llevar el enfoque solamente hacia tus joyas. Y eso por ahí tal vez pueda resultar un poco dificultoso a la hora en que nosotros querramos compartir con algún hermano de la comunidad, querramos compartir acerca de algún conocimiento de la palabra, pues tal vez se vuelva una barrera para poderlo realizar cuando hay mucho obstento, estamos muy cargadas con cosas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos encontrar? Es el equilibrio perfecto al que nos demanda el Señor. Es ese equilibrio perfecto en el cual todo lo puedo hacer, pero no me voy a dejar gobernar por ello. Entonces, cuando pensamos nosotros en qué nos vamos a colocar en nuestras orejitas o qué nos vamos a colocar como un collar o qué pendientes, aretes, pulseras nos vamos a colocar, vamos a pensar eh, en que lo vamos a pasar por este filtro del pensamiento que hemos venido tratando también muchas veces, en que si esto realmente es honesto, lo que voy a hacer, la intención del corazón importa muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo me coloco una joya y lo hago para adornarme, para verme mejor, para embellecerme con respeto hacia los demás, está bien, ¿sí? Pero si yo me estoy colocando algún adorno con el objeto de atraer, con el objeto muchas veces también puede llegar a ser seductor un arete, una joya, puede llegar a ser de alguna forma atractivo visualmente para un hombre. Si estoy haciendo esto para mostrar que tengo suficiente recurso económico y me pongo todo lo que tengo para mostrar que tengo poder y levanto mi cuello erguido con orgullo, entonces eso no es honesto, entonces eso no es justo, entonces ese pensamiento no es puro, no es amable, no tiene buen nombre, no tiene ninguna virtud y no es digno de alabanza. Entonces no lo voy a hacer. Por eso debo encontrar ese equilibrio en el cual la prenda que voy a utilizar para vestir, el maquillaje que voy a utilizar para embellecer mi rostro y la joya que voy a utilizar para embellecer, digamos, también a la vez embellecerme, pues tenga ese equilibrio de pureza, honestidad, que tenga virtud, que sea algo bonito y que sea a la vez sencillo. Acá tengo también el verso de Primera de Corintios 6:12, que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Y eso se aplica en todo, absolutamente en todo, en la vestimenta, en la alimentación,
y también en las joyas. Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos en este estudio. ¿Puedo utilizar aretes? Por supuesto que puedo utilizarlos, ¿sí? Puedo perforar mis orejas porque también ahí viene otra controversia con el tema de si, bueno, la perforación de la oreja está bien, es lícita, no es lícita la perforación de la oreja porque puedo mutilar mi cuerpo. Pues convengamos que hacer un orificio en tu oreja una sola vez en la vida, que no es desfigurante, que no es un orificio grande, no está mutilando tu cuerpo de ninguna manera, porque tiene un fin y un propósito, que es embellecerte. Ya lo vimos que aún Rebeca tenía un anillo en su nariz, quiere decir que tenía un orificio en su nariz, ¿no? Entonces, asimismo, los esclavos, a ellos se les hacía también un orificio en su oreja. Entonces, nos queda más que claro que se puede realizar, ¿sí? Otra cosa es colocar multitud de aretes, colocar, hacer múltiples orificios en todas nuestras orejas. Eh, Eso ya tal vez sería un poco más mutilación, pero un pequeño orificio no lo es. También es importante reconocer la cultura en la que nos desenvolvemos, ¿sí? Porque por ahí podríamos decir, bueno, como Rebeca se puso un anillo en la nariz, yo también me voy a colocar un arete en la nariz. Y esto es importante porque recordemos que somos sal y somos luz al mundo, ¿sí? En esa cultura, en la cultura del tiempo de Rebeca, en los años en que vivió Rebeca, era habitual y no era mal visto que las mujeres utilizaran zarcillos en su nariz. Hoy por hoy, depende de la cultura en la que tú estés, por lo menos en la cultura en la que yo estoy, no es tan bien visto utilizar aretes en la nariz, ¿sí? Porque es más visto como un símbolo de rebeldía, tal vez incluso utilizar aretes en la lengua o utilizar piercing o aretes en las cejas, pues también es visto como, puede ser visto de diferentes formas, como algo atractivo, algo seductor, algo un poco más rebelde, algo un poco más atrevido, ¿no? Entonces depende de la cultura en la que tú estés, también te vas a, digamos, a adornar. En nuestro caso, que vivimos tal vez, bueno, yo provengo de Ecuador, es un poquito más conservador que acá en Argentina, pero no es tan bien visto utilizar, digamos, aretes en la nariz. Por tanto, haré todo aquello para poder ser luz y poder ser sal y poder hacer camino y que no sea eso lo que limite el paso de la palabra hacia las personas, ¿no? Esa comunicación o ese mensaje que queremos llevar y comunicar a las personas que no tenga ese traspiés, que no tenga esa piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, todo me es lícito, más no todo me conviene y todo me es lícito, más no me dejaré dominar por ninguno. Y esa es la conclusión que llegamos al día de hoy con este estudio acerca de los aretes y espero que les haya sido de bendición, amadas hermanas.